Hola campeón, ¿cómo andás? Continuamos con la serie de ajedrez, los 50 trucos tácticos que hay que saber y hoy vamos a ver el truco táctico número 8, la desviación. Como siempre te recuerdo que me escribas por WhatsApp, así te sumás a mi lista de difusión para recibir un tip de ajedrez gratuito todos los días. Bueno, una aclaración, muchas veces se suele confundir el término atracción con desviación. En la atracción lo que se suele hacer es atraer una pieza rival a una determinada casilla y en la desviación lo que se pretende es alejar a una pieza enemiga de una determinada casilla. Por lo tanto, en la desviación no importa a dónde se retire o se desvíe la pieza, mientras que deje de cumplir la tarea defensiva que estaba cumpliendo. Por ejemplo, en esta posición, una desviación ganadora es alfil G4, y acá podemos ver que el alfil no puede retirarse de la diagonal H3-C8 porque quedaría clavado y deja de defender a la torre de C2, por lo que sí, torre por C1 sigue alfil por F5 jaque y se captura la torre, se gana el alfil, por lo que el negro acá está obligado a retirarse de la casilla F5. La mejor jugada es perder calidad, alfil por G4, torre por C2, donde el blanco justamente gana calidad. En esta posición juega el blanco y vemos que el alfil está obligado a quedarse en E6 defendiendo en F7 porque donde se retire el caballo sigue el mate con dama por F7. Entonces el blanco aprovecha eso y procura desviar el alfil con un jaque doble, atacando al rey y la dama, por lo que donde se mueva el rey se gana la dama y si obviamente alfil por D7, dama por F7, jaque mate. Bueno, esta es una posición muy común en los finales de torres. Acá juega el blanco y lo que pretende es desviar a la torre de F7. Está defendiendo la torre de A7, entonces la jugada ganadora es torre por F8. Y obviamente si se corre el rey a H7 sigue el mate en esta posición en H8, así que única torre por F8 y luego de torre por A7 el blanco gana alfil, por lo que la jugada ganadora es torre por F8 porque la torre de F7 la desvió, la obligó a el blanco a que salga de su posición defensiva en F7. De nuevo, esta es una posición con un truco táctico muy común en los finales de torres y dama. Acá juega el blanco y queda con ventaja decisiva con torre D8, jaque, y de nuevo vemos que si la torre de C8 se retira de la columna C con torre por D8, dama por C4 y el blanco queda con dama por torre. Justamente desvió el blanco a la torre de C8, deja de cumplir su tarea defensiva. Y si obviamente rey G7, el blanco queda con torre de ventaja, con torre por C8, porque ahora la torre defiende a la dama de C2. Bueno, y por último un ejemplo un poco más complejo. Acá el blanco tiene dos piezas de menos, pero un fuerte ataque y no puede hacer una jugada simple como torre por F7 porque viene el mate con dama por B2. Entonces, luego de profundizar un poco en la posición, el blanco se da cuenta que puede atraer al alfil hacia D8 para que deje de defender en F8. Y si obviamente dama por D8 sigue torre por F7 amenazando dama G7 jaque mate, y si dama G8 alfil G7 y hay que entregar la dama por el alfil y luego dama por G7 jaque mate. Entonces acá la mejor jugada, no sé si la mejor, pero la que se hizo en la partida es alfil por D8, a lo que siguió alfil G7, y si torre G7, acá se ve el sentido de haber desviado el alfil hacia D8, sigue torre F8 jaque, torre G8 y dama por G8 jaque mate. Así que el blanco queda con ventaja ganadora y si no captura, si jugara por ejemplo rey G8, sigue alfil E5, rey F8 y ahora dama G7, aprovechando la clavada de la torre que no puede salir de la columna F por la torre de F1, rey E8 y dama por F7 jaque mate. Bueno, resumiendo, en la desviación lo que se busca es obligar o desviar a una pieza enemiga de una determinada casilla. No importa a la casilla a la que vaya, ya que lo que importa es que deje de cumplir la tarea defensiva que estaba cumpliendo la pieza en esa determinada casilla que la obligamos a que se retire. Bueno, campeón, espero que te haya gustado el video. Como siempre te recuerdo que te suscribas a mi canal dándole clic al botón rojo que está ahí abajo.
Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.